señores, les informo que ya no son una bola de inútiles. Son magos imperiales, hasta el día en que mueran. Archinisoo es una guarida de víboras, tal como la recordaba King, y acababa de sobrevivir a un encuentro con el más gordo y desagradable de todos. Ochoko había sido empalagoso y cortés, igual que la última vez que estuvo allí con su capitán, hacía 4 años. En aquella ocasión, intentó ganarse a su jefe con licor de buena calidad. Esta vez, inventó historias de que él y Kaido siempre habían sido mejores amigos. En ambas ocasiones, había estado tras el botín de Wano que acababan de conquistar, armas de piedra marina para reforzar las defensas de su reino pirata. Al final, ni siquiera se molestó en continuar con la farsa. En cuanto se dio cuenta de que King no iba a caer en la trampa, cambió de planes y le dijo al lunariano que agarrara al chico y se largara de su isla. El burdel no estaba muy lejos del muelle, donde atracaba su barco. Los perfumes empalagosos disimulaban bien el olor salado del sudor y otros fluidos corporales, pero no podían ocultar el hedor a humo de cigarro que emanaba de la malama. Ella lo observó detenidamente mientras él se estiraba para entrar. Segundo piso, tercera puerta a la izquierda. Me llamo Sarit-chan, mi palabra clave es Sea King Curry. El precio es de 10.000 berry por la noche, más propina. Pago por adelantado, sin servicio a bordo. No estoy aquí por placer, respondió King. La señora lo examinó de arriba a abajo, arqueando una ceja como preguntando si hablaba en serio. King suspiró. Estoy aquí por el mocoso. Por supuesto que sí, la mujer gimió, levantándose de detrás del mostrador de recepción. Sígueme, grandulón. Si cambias de opinión, puedes echar un vistazo a la mercancía. No se molestó. La última vez que se acostó con una mujer, se despertó esposado, y no precisamente de forma placentera. De piedra marina, para ser exactos, seguido de un agente de CP0 contactando con sus superiores para avisar de que el paquete estaba en camino. Había sido Quinn quien se había retirado por él. El gordo cabrón no había dejado de recordárselo desde entonces, como si la única razón por la que irrumpió a través de la pared y convirtió a la agente CP0 en papilla con su cañón rotatorio no fuera que estuviera celoso de que ella hubiera preferido a Kim antes que a él. Dejaron atrás las habitaciones para huéspedes y se adentraron más en el edificio. La decoración pasó del lujo ostentoso a una comodidad sencilla y acogedora. El lugar estaba limpio. Era un buen burdel, de esos que tratan bien a sus trabajadoras, algo raro en un lugar sin ley como Achinosu. Claro que los piratas son criaturas volubles y sentimentales, y una prostituta puede encontrar un punto débil entre el amor de tu vida que te espera en la orilla y la aventura de una noche en cada puerto que visitas. Lo suficientemente íntimo como para preocuparse, lo suficientemente transaccional como para no sentirse culpable. ¿Y qué tal está el niño? Qué raro, murmuró la señora mientras pasaban junto a un grupo de chicas vestidas sencillamente que llevaban grandes fardos de fundas de almohada y sábanas sucias. Le guiñaron un ojo. La máscara de cuero tenía su encanto, o eso decían. Es lista. Demasiado lista. La encontré merodeando y leyendo. En cuanto pudo caminar, empecé a darle algunos trabajos. Siempre hacía lo que le decía. No se queja, y no me refiero a que nunca llore. Aunque también. Me refiero a que, por ejemplo, tenemos que cambiar los colchones del tercer piso, están en el trastero, y lo hizo ella solita. Ni una palabra, ¿no era lo que esperaba, para ser honesto? Preguntó King con cautela. Sí, uno pensaría que la hija bastarda de Kaido asaltaría el sótano para emborracharse, no que intentaría hacer tu declaración de impuestos cuando la mayoría de los lugartenientes de Ochoku ni siquiera saben leer. Ah. Se rió entre dientes. Juro que a veces siento que la chica está intentando adularme como una ambiciosa oportunista. Una vez más, eso era lo opuesto a su capitán como nunca antes había existido. Incluso Yamato, ignorando el fuerte dolor de cabeza que le causaba la nueva fase de Oden, se parecía más a su padre de lo que ambos querían admitir. ¿Estás seguro de que es suya? Preguntó King. Quisiera interrogar a su madre. ¿Dónde puedo encontrarla? Anya está muerta. Esos cuernos afilados que tu capitán le metió en el vientre le desgarraron el útero al dar a luz. El pequeño monstruo llegó al mundo empapado en la sangre de su madre, y ni siquiera emitió un sonido. No me extraña, está trastornada. Pobre Anya, la señora negó con la cabeza. Cabello rubio como oro hilado, ojos azules como un océano de zafiros, buenos pechos y un trasero fantástico. Siempre una profesional. Nunca tuvo miedo de afrontar ningún reto, ni siquiera el de tu capitán, añadió tras una pausa. Era del Rin. Rin. King recordaba Rin.
Había sido uno de los primeros territorios que los piratas bestia reclamaron. Ricos yacimientos de mineral bajo frondosos bosques verdes, tribus dispersas gobernadas por un rey elegido de forma poco precisa con quien Kaido bebió una vez. El rey murió, y el príncipe intentó unirse al gobierno mundial a sus espaldas. King siempre sospechó de las intrigas de Cyberpol, pero la aniquilación del príncipe y la familia real por parte de Kaido, y la destrucción de toda la isla, pusieron fin a esas sospechas. Ahora Rin es un páramo desolado, cuyas minas alimentan la maquinaria de guerra de Wano. ¿Qué se supone que significa eso? Nada es del todo irónico, ¿verdad? El padre le arrebató el país, y ahora la hija se quita la vida. La señora habló. Anya dijo hasta el último momento que había sido cuidadosa, que había tomado precauciones. Aún así, tuvo un hijo. Casi como si fuera un designio divino. En fin, la señora la condujo a una pequeña habitación en el segundo piso. Si tiene dudas sobre su filiación, ¿por qué no lo comprueba usted misma? Abrió la puerta. King tuvo que estirarse para entrar en la habitación. Encontró a la mocosa ya despierta, sentada en la cama como una pequeña y adorable soldadita, entrecerrando los ojos, mientras las llamas de su espalda iluminaban la habitación. Una niña pequeña, de no más de 1,5 metros de altura, con ojos azul intenso y cabello rubio corto. Kaido resopló. ¿Fue idea de Ochoku tuya hacer pasar a una niña de 9 años por la hija de mi capitán? Murmuró King, mirando fijamente a la matrona, que parecía impasible. Kaido nunca había estado en Hachinosu hace 9 años. Y lo sabía bien, porque en aquel entonces Kaido buscaba a la mujer que se convertiría en la madre de Yamato. ¿9? Ya te dije que Tan ya tiene 4. Los ojos del rey se crisparon. Se volvió hacia el mocoso. ¿Puedes hablar? Sí, señor, respondió ella con una calma seca, inquietante y discordante. King no era precisamente el tipo de persona que tranquilizaba a los niños, y sin embargo, la niña no mostró la menor incomodidad. La señora no miente, nací hace 4 años. King extendió su haki. Sus tentáculos de observación envolvieron la brillante y sorprendentemente fuerte esencia espiritual de la niña. O no mentía, o ya había dominado la observación a una edad tan temprana que su adquisición sería una apuesta segura por razones completamente distintas a su linaje. Con 4 años, ya era más alta que Yamato, que le doblaba la edad. La niña se levantó de la cama y se dirigió a un rincón de la habitación. Señaló una pared, unos garabatos, para ser exactos. Pequeñas líneas negras onduladas a intervalos verticales regulares. Me he estado midiendo la estatura todos los meses, dijo Tanya, y cada mes había aumentado considerablemente. Mi padre es alto, ¿verdad? Los Oni suelen calcular su altura a partir del diámetro de sus cuernos, afirmó King, citando los datos que Kaido le había grabado a fuego en el cráneo. La chica miró las puntas de hueso que sobresalían de los lados de su cabeza. Eran de un blanco sucio y mucho más gruesas que las de su medio hermano, mucho más parecidas a las de su padre. Cuando seas adulta, no cabrás por la mayoría de las puertas. King respondió a la pregunta que rondaba por la mente de la niña. Ella murmuró algo entre dientes sobre pasarse de largo en la otra dirección. Él prefirió ignorarla. Claramente es hija de Kaido, añadió la señora. Aunque no lo fuera, no habría cambiado mucho. Lo importante siempre había sido asegurarse de que fuera realmente una Oni y no otra mitad hombre pez con cuernos. Kaido siempre había soñado con reunir a la dispersa tribu Oni en un solo reino, posiblemente gobernado por su hijo, y en ese sentido, había monopolizado el mercado de la trata de personas con una combinación de incentivos y amenazas. Probablemente esa fue una de las principales razones por las que Ochoku no la entregó al gobierno mundial. La otra razón, además de intentar de nuevo cerrar un trato comercial para las armas de piedra marina, era que la idea de que los marines tuvieran su propio Kaido personal era muchísimo más aterradora que la de que la criatura más fuerte del mundo simplemente ganara a otro subordinado poderoso. Además, las fechas coincidían. Kaido había estado en Hachinosu 4 años atrás. Había dejado Wano para la boda de Hanafuda con la Oni Woman que le había encontrado. Tuvieron que huir rápidamente cuando ese matón de Hikikomori sembró el caos en Ringo, pero entonces Ochoku invitó a Kaido a pasar por Hachinosu para reclutar soldados, rememorar los viejos tiempos y probar un barril de licor misterioso del siglo vacío cuya existencia había sido borrada de la historia. Nadie sabe si Ochoku estaba mintiendo sobre el tema del licor, pero al día siguiente Kaido no aparecía por ningún lado. Tuvieron que navegar sin él. Los alcanzó con su forma de dragón antes de que llegaran a Wano. ¿Pudo Kaido haber engendrado hijos durante su borrachera?
King había estado con él durante años y lo había visto borracho enojado, borracho triste, borracho feliz, borracho coqueto. ¿Borracho y cachondo? Sin duda. La verdad es que me sorprende que no haya pasado antes. Al final, todo se redujo a la riña. La señora y el rey simularon una pelea por el precio, que ya estaba decidido de antemano. También le dieron algo a Ochako. No era un yonko, pero no convenía tenerlo en la lista negra, sobre todo después de que les hubiera prestado un buen servicio. La linda cabecita de Tanya se redujo a un precio de 250 millones de BR y ahora, 250 millones más tarde Kaido reconoce a Tanya como su hija, y 4 réplicas de pistolas de piedra marina como tributo para el gurú pirata. Tanya se despidió de la matrona y de algunas señoras presentes. Pero mientras King caminaba con la niña, no pudo evitar sentir algo inquietante. La pequeña parecía completamente tranquila al dejar atrás el que había sido su hogar toda su vida para lanzarse a lo desconocido. Quizás no comprendía qué tipo de vida le esperaba entre los piratas bestia, pero la niña parecía demasiado lista para eso. Mientras ella daba un paso ligero detrás de él, silbando una versión lenta de Binksake, King tuvo que darle la razón a la señora. Este era un niño realmente espeluznante. Notas. Ha transcurrido un año desde la muerte de Oden, cronológicamente hablando. Texto del capítulo. King entró en la cúpula calavera y supo al instante que algo andaba mal. Onigashima había sido un lugar salvaje incluso antes de que los piratas bestia establecieran allí su cuartel general. El castillo era una imponente montaña construida durante 5 años de arduo trabajo por los mejores carpinteros y canteros de Wano, y no tardaron en convertirse en un lugar donde el caos y el asesinato se traficaban como monedas en un mercado. Aún así, se suponía que el castillo no debía estar en llamas. King extendió sus alas, y una ráfaga de aire frío, potenciada por sus habilidades lunarianas, sofocó las llamas. Estas se extinguieron, dejando al descubierto los cuerpos que llenaban los pasillos ennegrecidos. Muchos cadáveres. King se arrodilló para inspeccionar el cadáver más cercano. Tenía la cabeza destrozada, pero aún podía reconocer el tatuaje en el cuello. Mau Mau. Se había unido a la tripulación hacía apenas un mes. Era hábil con los cuchillos y los venenos. Había intentado hacerse un nombre derrotando al emperador, pero se detuvo ante King. Es difícil perforar el cuerpo de un lunariano. Sin embargo, la calamidad vio valor en el pirata, así que se le ocurrió otra idea. Tras 2 horas de tortura insoportable, aceptó unirse como el nuevo Tobi Roppo y todo salió bien. O tal vez no, porque Mau Mau estaba muerto. Siguió el rastro de cadáveres y King encontró a Mokoso. ¿Qué pasó aquí?, gruñó, sintiendo que el pavor se apoderaba de él. Solo había estado desaparecido una semana. Kaido bajó, respondió Jack, sentado sobre un montón de cadáveres, metiendo trozos de carne de elefante en su boca de afilados dientes. Empezó a beber con ellos el Tobi Roppo. Queen también estaba allí. Arrancó otro trozo de filete y lo masticó con una serenidad discordante. Eso no es inusual, respondió King, aunque una idea seguía formándose en su mente y no le gustaba en absoluto. Kaido bebió y bebió y bebió. Tobi Roppo también bebió. Hicieron un concurso de bebida, y Kaido ganó, obviamente. Al principio estaba contento, luego se puso triste, bebió un poco más y entonces dijo, echo de menos a Oden. Oh, no, no. King ahora entendía lo que acababa de suceder. ¿Dónde estaba Queen en todo esto? King apretaba los dientes. ¿Por qué tenía que ser el único mínimamente cuerdo de la tripulación? ¿Por qué ese gordo bastardo no hizo nada al respecto? Se disculpó, dijo Jack. Dijo que de repente se acordó de que había dejado la estufa encendida en udon. Claro que sí. ¿Por qué no lo detuviste? ¿Quién, reina? Kaido. Tengo 9 años, respondió Jack. ¿Y qué?, dijo King. Todos los Tobi Roppo están muertos. Los piratas bestia están a punto de colapsar por completo. Jack parpadeó, luego tomó otro filete de elefante del plato que tenía entre las piernas cruzadas y lo masticó pensativo. Bueno, tuvimos una buena racha. Después de tantos años, King ya no sentía nada. Cerró los ojos, reprimiendo el impulso de quemarlo todo a su paso, reduciéndolo a un cascarón carbonizado que, gracias a su capitán, ya era. ¿A dónde se fue?, murmuró finalmente entre dientes. Después de aniquilar a su propia gerencia intermedia, ¿a dónde fue Kaido? Bebió más y luego se marchó volando, dijo Jack. Dijo algo sobre convertir la capital de las flores en una hermosa pira funeraria para Odin. Oh, genial. Eso fue simplemente genial. Absolutamente fantástico, Nika en una pica. ¿Hace cuánto tiempo? Lo perdiste por 15 minutos.
Gracias al cielo, tal vez pueda rescatar algo de esta situación. Voy a salir. Lo voy a espabilar antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos, declaró King. Porque, al parecer, no puedo esperar que nadie más en este lugar haga su maldito trabajo. Otra vez, respondió Jack. ¿Puedo recordarte que solo tengo 9 años? Sí, y tiene 4 años. King le dio un codazo a Tanya, recordando a la niña que seguramente había escuchado toda la conversación en silencio. Suspiró. Bienvenida a los piratas bestia, mocosa. Es la hija de Kaido. ¿Puedo confiar en que no la fastidiarás con esta también? Llegó hasta la azotea. No pudo evitar escuchar parcialmente la conversación. Hola, soy Tanya. Hola, soy Jack. Se oyó un sonido de desgarro, dedos rechonchos y grasientos desgarrando la carne. ¿Quieres un poco? Sí, gracias. 2 mocosos masticando carne de elefante en medio de un mar de cadáveres guisados. En su forma de pteranodonte, no tardó mucho en encontrar a Kaido, o al menos, en oír su voz atronadora. Oden. Oden, mi hermoso Oden. Me lo arrebataron. Oden. Podríamos haber luchado hasta el final, un duelo digno, una muerte aún más digna. Me lo arrebataron, esos malditos Kurozumi. Así que les quitaré todo. Así como Oden ha hervido, así arderán los Kurozumi. King avivó aún más las llamas de su espalda, dándoles forma de motor propulsor. Se oyó un crujido sónico de aire desplazado al acelerar y, entre las oscuras nubes de tormenta, lo divisó. La cola azul celeste se balanceaba erráticamente. Ahí estaba. Las espirales de escamas azules que se extendían a lo largo y ancho. La gran y monstruosa bestia que King sabía que algún día se convertiría en el rey de los piratas. Señor supremo de las bestias piratas, emperador del mar, Kaido de las bestias borracho omnicidalmente King, aún en su forma de pteranodón, conjuró una bola de fuego y la lanzó contra Kaido. Esta explotó con un fuerte estruendo, un ruido ensordecedor pero con poco daño. Al menos, logró llamar la atención del emperador. Capitán, detente. King voló hasta la cabeza de Kaido. El All-Star no sentía mucha compasión por la gente de la capital de las flores, pero aún así los necesitaban. Controlar a Orochi ya habría sido bastante difícil si su liderazgo no hubiera sido aniquilado de la noche a la mañana. Esto es una locura, le dijo King al responsable. Pero fue inútil. Mira, Oden. Kaido bramó con su voz de dragón. Tan cerca de su rostro, pudo ver sus ojos vidriosos y vidriosos. Estaba tan borracho que ni siquiera reconoció a su primer oficial. Más mosquitos, más ladrones de la vulgar bruja. Ella te quitó de mí, la bruja. Podríamos haber luchado hasta la muerte, y ahora me envía a sus lacayos. Sus palabras son veneno mezcladas con miel. Mira, Oden, cómo los hago volar. Tatsumaki. King apenas tuvo tiempo de defenderse, principalmente porque Kaido estaba completamente borracho. Sin embargo, su enorme cuerpo de capitán se enroscó en espiral y luego desató un viento devastador sobre él. La herencia lunariana de King soportó el viento con estoicismo, pero en el aire sus alas de quiróptero lo traicionaron, desplegándose con un temblor visible. Sintió cómo se hinchaban y tiraban, como un barco atrapado por un viento ominoso. Se desvió del camino de Kaido, y ya estaban por encima de la capital de las flores. Estaba demasiado lejos para impedir lo que sucedió después. Kaido alzó su cabeza draconiana hacia el cielo, y su garganta comenzó a hincharse, abultándose como un saco de rana, las escamas dejando escapar una luz abrasadora y ardiente que avanzaba lentamente, hasta que el resplandor cegador alcanzó la boca de Kaido. Borobreat. Ryuseigun. La explosión se elevó hacia el cielo, dispersando las nubes en un radio de 1 kilómetro. Desapareció por un instante, y luego el cielo gris sobre Wano se iluminó con un enjambre de estrellas. Era apenas media tarde. La lluvia de meteoritos cayó sobre la capital de las flores, cada uno con la fuerza suficiente para arrasar una pequeña fortaleza. King aún se encontraba lo suficientemente alto en el aire como para no ver los daños ni oír los gritos, pero había luchado con su capitán el tiempo suficiente para saber lo que iba a suceder. Tenía que acabar con esto rápido, antes de que Kaido pudiera completar el trabajo. Aceleró sus llamas al máximo, alcanzando a su capitán justo cuando éste echaba la cabeza hacia atrás. Kaido parpadeó aturdido, afortunadamente borracho y, por lo tanto, más lento que sobrio. King tenía una sola oportunidad y la aprovecharía al máximo. Su cráneo ya estaba retraído hacia atrás cuando se encontró cara a cara con el emperador.
Gracias a las técnicas secretas de los dinosaurios que cazaban en la antigüedad, su cabeza se estiró y se estiró hasta que su pico se retrajo dentro de ella. El rey soltó su cresta. El pico de la onda impactó a Kaido justo en el centro del cráneo con el sordo tañido de una campana de hierro y el crujido de un cabello arrancado. King había calculado el ángulo del disparo para que el impacto no solo resonara en el grueso cráneo de Kaido, sino que también viajara hacia atrás como una goma elástica, estirando su cabeza hacia atrás para poder golpearlo una y otra vez. Al mismo tiempo, King llevaba los músculos del cuello al límite. Se sacudía la cabeza con tanta fuerza que sentía cómo le temblaba el cerebro. Si alguien hubiera presenciado la batalla a gran altitud en tiempo real, habría jurado que al All-Star le habían salido una docena de cabezas adicionales por la tormenta de imágenes residuales. Omori tempura udon. King siguió golpeando, y golpeando, y golpeando con una ráfaga de golpes. Solo se detuvo cuando sintió que el cuerpo de Kaido se debilitaba. Su capitán comenzó a caer lentamente al principio. Seguramente, no. King se tomó un momento para despejar su mente mareada. Luego, descendió en picado, aterrizando suavemente, mientras la imponente figura de Kaido excavaba un barranco con su prodigiosa masa. Volvió a su forma humana, justo cuando el dragón recuperaba la suya. Un enorme Oni yacía en el fondo de un cráter que él mismo había creado, gimiendo. Mi cabeza, el Oni se agarró el cráneo. ¿Quién está tocando esa campana? Capitán, ¿se encuentra bien? Hola, King. Sí, estaba bebiendo con los muchachos y. Sacudió la cabeza y se crujió el cuello. Uno de los recién llegados me preguntó por Oden y. Kaido frunció el ceño. King se puso tenso, esperando desesperadamente que no fuera el comienzo de otra ronda, pero su capitán parecía más confundido que otra cosa. ¿Dónde diablos estoy? En las afueras de la capital de las flores. Lo que queda de ella. Podían ver varias columnas de humo espesas que se elevaban tras las colinas. King lo consideraría un día de suerte si la mitad de la capital sobrevivía al ataque de Kaido. Te emborrachaste. Otra vez. Y Tobi Roppo. Muertos. Todos ellos. Tendremos que reclutar a un nuevo grupo desde cero. Kaido reflexionó sobre sus palabras. No parecía un capitán pirata que acababa de perder a todos sus lugartenientes, sino más bien un hombre que descubre que su perro se ha hecho caca en la alfombra. ¿Y el castillo? Se estaba quemando. Lo apagué, pero habrá que hacer reparaciones. Me pondré en contacto con Minatomo. ¿Y la bodega? ¿Es segura? Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Kaido. Me refiero al alcohol. King reprimió una expresión de profunda frustración. Tenía prisa, así que no tuve tiempo de comprobarlo. ¿Por qué tenía que asegurarme de que no convirtieras todo este fiasco de Wano en un enorme cráter humeante? Maldita sea, Arbor. Lo reprendió Kaido, señalándolo con el dedo. Es tu maldito trabajo asegurarte de que no vuelvan a ocurrir errores como este. No voy a sentarme en otra reunión con ese bastardo de Orochi sobrio. ¿Dónde demonios estabas, por cierto? Voy a recoger a tu mocoso, respondió King. Parece que no le importa unirse a la tripulación. Durante el viaje, Tanya había demostrado ser una niña sorprendentemente madura. Lo había estado acosando con preguntas sobre el funcionamiento interno de la tripulación de su padre. Él se sorprendió. Algo en su comportamiento le pareció terriblemente extraño para una niña de 4 años. Como si intentara complacer a un superior. Creo que será una excelente oficial. Dios, sabían que necesitaban una ahora mismo. ¿Por qué no empezaste por ahí? Gritó Kaido, con un tono de entusiasmo y satisfacción que cada vez era más raro ver últimamente. Ya era hora de que el mocoso decidiera obedecer. Buen trabajo, Rey. Gracias, capitán. Espera, ¿obedecer? No sé qué hiciste para que dejara de lado esa estúpida fase de Soyoden, pero buen trabajo. Kaido sonrió. Ahora que Yamato finalmente se ha unido al grupo, podemos. Kaido, esto no tiene nada que ver con Yamato. La sonrisa de Kaido se desvaneció. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Tu otro hijo, dijo King, frotándose las sienes. Hicimos escala en Achinisou de camino a Wano para ocuparnos de Moria. Decidiste celebrar los viejos tiempos. Desapareciste toda la noche y tuvimos que zapar sin ti. Entonces, el lunariano se encogió de hombros. Estabas ocupado, al parecer. Kaido parpadeó. Y el nombre del mocoso es Tanya, grande para su edad. Al menos heredó tus rasgos. Pelo rubio, ojos azules. Me sorprende que Ochoku no la haya vendido también al gobierno mundial, respondió Kaido con amargura.
King sabía que, incluso después de tantos años, la antigua tripulación de Kaido seguía siendo un tema delicado. ¿Te sorprende que un pirata no quiera que los marines tengan su versión en miniatura de ti? Supongo que, se encogió de hombros. En fin, me has emocionado. Pensé que Yamato por fin se había puesto las pilas por un momento. En ese momento, King también sabía lo terco que podía ser su capitán cuando se le metía una idea en la cabeza. Al final, Tanya era una bastarda, mientras que Yamato era la princesa Oni. Él era de la realeza. Dudaba que Kaido alguna vez amara a Tanya de la misma manera que amaba a su hijo. Aún así, si se parece en algo a su padre, con el tiempo se convertirá en una subordinada poderosa. Y además es una Oni. Puede que sea una bastarda mestiza. Tráiganla con el resto de la tripulación, será aprendiz. Si sobrevive, ya pensaremos en ello cuando tenga edad suficiente para valerse por sí misma. Kaido hizo una pausa. Tanta planificación me está dando sed, paremos en algún sitio a tomar algo. Kaido se dio la vuelta, preparándose para regresar hacia Onigashima, que se alzaba imponente al otro lado del mar. King miró hacia atrás, a la capital de las flores, el humo que se elevaba a lo lejos, y pudo oír los gritos. La calamidad sabía que no habría consecuencias por las acciones de ese día. Orochi dependía de ellas para existir. Además, existía una probabilidad considerable de que el shogun disfrutara viendo a sus compatriotas arder bajo la lluvia de meteoritos de Kaido. Kaido se detuvo un instante. Se rascó la barbilla y luego escupió al suelo. Era una masa de saliva de un rosa pálido. A pesar de tantos años con él, King sintió un golpe en su orgullo. Omori Tempuradon era uno de sus ataques más poderosos y ese era todo el daño que le había causado. Una flema rosada que apenas podía considerarse una gota de sangre. Podría haberse mordido la mejilla de camino, y el resultado habría sido el mismo. Al final, eso fue todo. Kaido no sufriría ninguna consecuencia por incendiar la mitad de la capital de las flores en un arrebato de ira provocado por la embriaguez. Kaido no sufriría ninguna consecuencia por aniquilar a su propio grupo de élite en un arrebato de ira provocado por la embriaguez. Porque, al final, la verdad era simple y brutal. Kaido era increíblemente fuerte. Notas. Para el Omori Tempura Udon, utilicé el mismo esquema de nombres que Oda ya empleó para el Karyudon Omori Karyudon, por lo que debería traducirse como guardiana asistente del orgulloso emperador Marta. Mi conocimiento del japonés es, en el mejor de los casos, superficial, y en el peor, francamente obsesivo, así que pido disculpas de antemano a los hablantes nativos por la barbaridad que está a punto de ocurrir. Ryusengun, literalmente, tanto en su ejecución como en su nombre, fue robado de Pokémon. Técnicamente, Tatsumaki también, pero eso ya es canon. Scheiere, mi padre es fuerte. Mi yo consciente, al que se le asignó la identidad de Tanya, hija bastarda de un emperador del mar, repitió mientras me frotaba la espalda, aún rígida. Después de 20 años en este nuevo mundo metafórico, y en el nuevo mundo literal, no debería sorprenderme, pero en el fondo yo había sido un oficinista proveniente de un lugar donde las leyes de la física eran reglas, no solo pautas. Eso hace que me cueste comprender lo que sucedió hace apenas unos días. Hasta la magia seguía su propia lógica. La aceleración tan brusca, murmuré. No debería ser posible, para viajar tan rápido debería. Tanya, ¿estás murmurando otra vez?, respondió secamente la primera oficial de los aspirantes a piratas de Tanya. Se ajustó el sombrero Casa. No has hablado de otra cosa en días. Termina ya, quiero decir, dije, extendiendo los brazos. Cuando me llamó a la cima de Onigashima, esperaba que me diera la típica charla motivacional de ejecutivo, la que se espera del director de una megacorporación. No que me metiera una fruta del diablo por la garganta y me lanzara literalmente a otro océano. «Nosotras», respondió ella. Yo también estaba allí, ¿sabes? La enorme cantidad de fuerza cinética necesaria para, sé que estaba bromeando, pero simplemente no podía comprenderlo. Estamos al otro lado del planeta. ¿Cómo es posible que sigamos vivos? ¿Usaste el poder de tu fruta del diablo y detuviste la caída, y luego volaste a la isla más cercana? Pude sentir cómo levantaba una ceja bajo su gran sombrero, que le cubría la mayor parte del rostro. Eso no es lo que quise decir. Gruñí. Sí, romper la barrera del sonido, desgaste, vacío, relativismo, etcétera, etcétera. Llevas días con eso. Agitó la mano antes de apoyarla en la empuñadura de Nida y Kitetsu. He perdido la cuenta de las veces que hemos tenido esta conversación. Estamos aquí, hagamos lo que vinimos a hacer y pongámonos en marcha. Después de una pausa, añadió. Aquí hay demasiado poco espacio. Tenía razón.
Pocas cosas eran menos valiosas en una organización que tener un subordinado que no temiera contradecir a su jefe. Demasiados negocios se estancarían bajo el peso de aduladores y lamebotas. Bien. Respiré hondo, practicando algunos swings de béisbol con Gedatsu hasta que sentí que mis hombros rígidos se relajaban. Un giro de muñeca y un giro lento, y después el garrote descansó cómodamente sobre mi hombro, justo antes de que comenzaran los picos de Kanabo. Supongo que 1000 millones de vallas no se acumulan solas. Entramos en el pueblo y llamamos la atención. La gente miraba a mi subordinada. La ropa al estilo Wano era rara incluso en el East Blue, ni lo pienses, Tanya, aunque descubrí que algunos colonos se asentaron en esta región hace 50 años. Aún así, la miraban solo por asociación. En mi primera vida, fui una oficinista japonesa completamente normal. En la segunda, fui una mocosa menuda con una complexión pequeña incluso para una chica. En este sentido, mi tercera vida fue todo lo contrario. Seguía siendo mujer, sí, pero era enorme. No tan grande como mi padre, pero ya superaba en altura a mi medio hermano, fuera o no un bastardo Mitagoni. Medía unos 3,6 metros, más o menos, y ganar músculo había sido facilísimo. En mi vida anterior, podría haber entrenado 10 veces más duro y aún así solo habría mantenido un nivel de forma física apenas igual al de los soldados que me rodeaban. En esta vida, incluso sin un solo día de entrenamiento físico, sería más fuerte que el 99% de la tripulación de mi padre. Y seguí entrenando. El resultado fue una complexión que haría que Sujira Shigeru se sintiera emasculado. Quizás entrené demasiado, pero después de una vida en la que literalmente todo el mundo me menospreciaba, en la que todos tenían que agachar la cabeza solo para mirarme el pecho, y mucho menos la cara, era algo que no cambiaría por nada del mundo. La gente dejó de trabajar, dejó de reparar casas para mirarnos fijamente, sobre todo a mí. El pueblo, que había sido una ruina, se reconstruía lentamente, con un rastro de materiales que se transportaban desde el enorme montón de escombros hasta las obras como hormigas en un picnic. La multitud se apartaba y se reunía al mismo tiempo, revelando inadvertidamente quién debía de ser el alcalde o el jefe. Entre mi vida como soldado y mi infancia y juventud entre los piratas bestia, me había familiarizado con heridas graves, pero aún así, el hombre que tenía delante era un cúmulo de cicatrices. Ni siquiera su uniforme de sheriff podía disipar por completo la impresión turbia y sospechosa que daban esas suturas. Había estado hablando con una mujer tatuada de pelo azul, que dirigía las obras de reconstrucción. En el momento en que empezamos a acercarnos, se detuvieron, pues sintieron el cambio en el ambiente. Su giro hacia ellos fue tan lento que se les veían los ojos desorbitados y la piel pálida. Sonreí, imitando mi papel de vendedor, por así decirlo. Saludos, mi socio y yo hemos oído rumores de que usted ha adquirido recientemente una cantidad considerable de capital. Mi nuevo proyecto necesita inversión y estoy dispuesto a hacerle una oferta que sería, me relamí. Muy imprudente rechazar. En el momento en que vio al monstruo entrar en Gosa, Genzo sintió como si hubiera retrocedido a los viejos y malos tiempos. Los días previos al niño del sombrero de paja, los días de sobrevivir a duras penas mientras Arlon los acechaba, los días en que no había futuro, ni esperanza. Lo peor era que no sabía si se había encontrado atrapado en una pesadilla recurrente o si había despertado de un sueño dichoso. Debería haberlo previsto. En el momento en que hubiera enviado a los demás a anunciar la desaparición del Imperio Arlon, la gente habría empezado a preguntarse qué había sido del dinero del avaro. Un pirata sin tesoro no es un verdadero pirata, y luego estaba Nezumi. El capitán de la marina había montado tal escándalo que existía la posibilidad de que empezaran a circular rumores sobre el dinero de Nami. Maldito Nezumi. Como si no fuera suficiente que ese bastardo nunca apareciera para ayudar a reconstruir la aldea como prometió, o que se saliera con la suya conspirando con Arlon durante años, traicionando a su segundo al mando. La única razón por la que no le estaba estrangulando a esa rata era porque Nezumi estaba ocupado planeando la ejecución de Arlon. Genzo daría 1000 Nezumis por la oportunidad de ver personalmente cómo ese asqueroso pez sierra era abatido como el perro rabioso que era. Debería haberlo previsto, pero los días posteriores al incidente del chico del sombrero de paja que destruyó el parque de Arlon habían sido de los mejores de su vida. Un trabajo agotador, pero lleno de esperanza. La gente de las Islas Konomi había olvidado lo que era la esperanza, lo que era mirar hacia el futuro sin el terrible temor de que, al mes siguiente, tu familia pudiera morir por una valla desaparecida. Se había confiado demasiado. Ahora. Genzo las observó detenidamente.
Eran un grupo peculiar, sin duda otro par de monstruos surgidos de la Grand Line. Dos mujeres, curiosamente. La humana era ya bastante alta y vestía un kimono al estilo de la gente de la aldea de Shimotsuki, blanco y manchado, con una manga bajada hasta la axila, dejando al descubierto su brazo de espada, cubierto desde el hombro hasta los dedos con un tatuaje negro de un dragón serpentino, cuya cabeza descansaba sobre la clavícula expuesta. El brazo también era delgado, con músculos poderosos, no abultado como el de su compañero, sino más bien como resortes comprimidos, pero aún así poco agraciado en una mujer. Un gran sombrero cónico le cubría la cabeza, impidiendo discernir sus rasgos, salvo por unos mechones cortos de cabello turquesa. Su mano descansaba sobre una espada púrpura, sujeta a su aramaki, como si la empuñadura hubiera sido el brazo de una silla. Mantenía la misma compostura de silenciosa amenaza que el espadachín de cabello verde. Sin embargo, cualquier temor que pudiera inspirar en los corazones de la gente quedaba eclipsado por su compañero. Al fin y al cabo, ella era humana. El otro no. Era como Arlon, pero de alguna manera aún peor. Nunca había visto un ser humanoide tan grande. Genzo no tenía ni idea de que pudieran existir hombres tan grandes y musculosos, y mucho menos mujeres. Vestía uniforme militar, pero había prescindido de cualquier tipo de camisa, sin duda porque la idea de encontrar una que le quedara bien a ese torso descomunal parecía una odisea en sí misma. Una venda le cubría el pecho, mientras que un abrigo militar colgaba de unos hombros con deltoides separados, cada uno más grande que su cabeza entera. Su rostro era casi inquietante. Si no fuera por su enorme cuerpo, ni siquiera la habría considerado bonita. Cabello rubio corto como oro hilado y ojos azul profundo, rostro de hada o ángel, excepto que su corpulenta figura lo transformaba en el rostro de un demonio. Eso, y el par de cuernos que sobresalían a cada lado de la cabeza. Instrumentos punzantes de un blanco hueso sucio, como los cuernos de un toro, y el cuello también. Blandía una maza con púas que ya habría sido enorme, si no fuera porque estaba adaptada a su tamaño. ¿Negocios?, preguntó Genzo lentamente. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de Arlon, la de alguien que te mira y solo ve un número. ¿De qué tipo de negocios estamos hablando? Somos piratas, o al menos, íbamos a serlo, afirmó con naturalidad. Necesitamos un barco, o dinero para comprar uno. Aceptaremos el dinero, ya que su puerto parece bastante vacío. No pareces de por aquí. Genzo intentó ganar tiempo, sintió a Nojiko a su lado e instintivamente dio un paso al frente para protegerla. ¿Tú también eres de la Grand Line? Sí, mi padre quería que viviera la experiencia completa de Grand Line antes de poder incorporarme al negocio familiar, así que me envió aquí. Por supuesto, respondió Genzo atónito. Estaba tan absorto en intentar imaginar al padre del monstruo que tenía delante que ni siquiera se percató de que lo habían arrojado al East Blue. Cualquier monstruo que hubiera engendrado a esta mujer debía de ser la criatura más fuerte del mundo. Que así sea. Si quieres el tesoro de Arlon, te llevaré hasta él. Por favor, no hagas daño a nadie. Escuchó algunos murmullos de protesta de los aldeanos, pero los silenció con una mirada. ¿A quién le importaba el dinero de Arlon, de todos modos? No era mucho para empezar. El hombre era un tacaño con los humanos, pero cuidaba bien de su tripulación. Gastaba casi tanto dinero como ganaba con su imperio delictivo organizando fiestas, blanqueando dinero y pagando a oficiales de la marina para que hicieran la vista gorda. Lo que quedaba era apenas un poco más que su recompensa. 25 millones de berry. No era poco, ni mucho menos, pero seguirían adelante. Sí, mientras tuvieran. Señor, el tono era cordial, pero la voz distaba mucho de serlo. Mentir no le beneficia en nada, sabemos lo del tesoro, el otro tesoro. Ah, así que lo sabían. Por favor, Genzo sintió que su voz se quebraba con cada sílaba, con cada letra. Por favor, conseguiremos el dinero de Arlon, conseguiremos un barco, pero ese dinero, ese tesoro es el sudor y las lágrimas de Nami. Sin él, la isla Kokomi morirá. No era una metáfora. La verdad era que Arlon los estaba explotando mucho antes de que Nezumi confiscara todo el dinero que Nami había ganado. Cuando Arlon llegó, la economía simplemente se había derrumbado, las tiendas habían cerrado y quienes podían mudarse se habían marchado tras pagar el impuesto. El tesoro de Nami estaba destinado a ser un último recurso. Había una razón por la que habían estado tan ansiosos por arriesgar sus vidas después del fracaso del intento de Nami, y no era solo por ella. Arlon había asfixiado la economía del archipiélago hasta el punto de dejarla en estado de necrosis. Sin los 100 millones de berry de Nami para reactivarla, simplemente seguiría pudriéndose sin cesar.
Entonces, ¿tendré el barco y el dinero?, respondió el demonio. Todo. Ella sonrió de nuevo, con una sonrisa etérea que la hacía aún más terrible. ¿Y si no lo hacemos? Genzo apretó los dientes, tratando de reprimir un tartamudeo en su voz. Entonces, matamos. La mujer del sombrero habló robóticamente, pero con una alegría contenida. Matamos, hombres, mujeres, niños. Matamos hasta que alguien hable, y siempre hay alguien que lo hace. Podemos llevarnos el tesoro y a ti con vida, o podemos dejarte un cadáver. No seas tonto. Es una decisión fácil, ¿no crees? ¿Cómo puede ser tan cruel?, espetó Nojiko horrorizada. Sufrimos durante 8 años bajo el yugo palmeado de Arlon. Ese es el dinero por el que trabajó mi hermana. Nos lo merecemos. ¿8 años? La mujer del sombrero reflexionó sobre la palabra. Mi país sufrió bajo el yugo de su padre durante 18 años. Inclinó la cabeza hacia arriba y, por un instante, Genzo vio el fantasma de unos penetrantes ojos azules que lo miraban fijamente, fríos y sin vida. Y sigue sufriendo. Nadie vino a ayudar. A nadie le importa. ¿Qué te da derecho? ¿Qué te da derecho, Arlon? A venir aquí y robarnos. ¿A matar nuestro futuro para qué? ¿El derecho?, gruñó el demonio. Déjame contarte una historia sobre una isla lejana, hace mucho tiempo, en una isla distante. Oh no, dijo la espada china. Lo está haciendo otra vez. Existía un archipiélago llamado Antigua Grecia. Era un mosaico de aldeas independientes como esta, quizás más grandes, pero en cualquier caso, 2 aldeas destacaron entre las demás: Atenas y Esparta. Una vez que entraron en el mismo mercado, la rivalidad fue inevitable. En poco tiempo, la competencia se transformó en guerra. Aquí vamos de nuevo con sus fantasías, la espadachina suspiró, sonando demasiado acostumbrada a ello. Su guerra acabó consumiendo a toda Grecia, convirtiéndose en una lucha interminable. El conflicto empezó a agotar cada vez más recursos y obligó a ambos bandos a buscar nuevos objetivos. Atenas puso sus ojos en la isla de Melos, que se había mantenido neutral durante toda la guerra. Atenas sitió la ciudad y exigió el pago de un tributo o la aniquilación. Cuando la embajada de Melos preguntó con qué justificación habían hecho todo aquello, ¿cómo crees que respondieron los atenienses? Sencillo, no necesitamos justificación, somos más fuertes que vosotros, continuó el demonio. Los fuertes hacen lo que les place, los débiles sufren lo que deben, Tucídides, dijo, como si citara a alguien. Por cierto, los melios se negaron a rendirse y los atenienses mataron a todos los varones adultos y esclavizaron al resto. Me pregunto si alguien se acordará de las Islas Konomi cuando termine con todos vosotros. Reinaba el silencio. Al menos esta vez no sacaste a relucir tu escuela de economía de Chicago. La espadachina susurró entre una tos fingida y otra. Oh, cállate. Respondió Tanya. Genzo no podía creerlo. Esto no puede estar pasando, toda la situación le parecía tan surrealista, como si Dios quisiera gastarles una broma cruel y macabra. No después de él, no después del chico del sombrero de paja, que le devolvió la sonrisa a Nami, la sonrisa a todos. Respiraba con dificultad. Se llevó una mano al pecho dramáticamente. Creo que, el aire que respiraba nunca le parecía suficiente. Creo que estoy teniendo un ataque al corazón. Empujó a Nojiko hacia atrás mientras intentaba ayudarlo, esperando desesperadamente que no hubiera mentido. Avanzó tambaleándose. Podía oír los gritos de la multitud. No le importaba. Se preguntó qué habría pensado Nami de sus dotes interpretativas. Quizás él también había aprendido algo de ella. Con la mano que se aferraba al pecho, agarró la daga que llevaba escondida bajo la camisa. Esperaba que el resto del pueblo pudiera derrotar a la espada china después de que él acabara con la mujer demonio. Ella iba a matarlo, pero no era una mujer pez, solo una humana contra todo un pueblo. Intentó desesperadamente acallar la voz en su cabeza que le recordaba a aquel espadachín de pelo verde que había derrotado a una docena de hombres pez él solo. Aún así, había que derrotar al demonio. Esta vez no habría súplicas, ni marcha atrás. No así, Genzo se negó, después de haber recuperado la esperanza, a que se la arrebataran. El demonio podría haber sido un monstruo, pero aún así tenía que sangrar, igual que Arlon al final. Si el chico del sombrero de paja pudo hacerlo, él también podría. Algo tan grande tenía que ser lento y pesado. Sí, así era como la naturaleza equilibraba las cosas. Por un instante, se convenció de la mentira. En ese instante, saltó extendiendo su cuerpo lo más que pudo. Si lograba alcanzar la arteria carótida de aquel coloso. Y nunca sintió el golpe del garrote con pinchos. Y él estaba volando.
elevándose. Desde allí arriba podía ver la totalidad de las islas Konomi, y eran preciosas. Habría apreciado más la vista, si no fuera por el dolor brutal y agonizante que sentía al tener toda la caja torácica hundida, hecha añicos en millones de diminutos fragmentos de hueso. Genzo hizo girar en el cielo un remolino carmesí mientras las viejas cicatrices de Kurobi se abrían, derramando líquido de golpe. Giró, y giró, y giró, hasta que aterrizó. Y sintió algo raro en el estómago. Abrió los ojos y deseó con todas sus fuerzas no hacerlo. Una enorme nariz de pez sierra le atravesaba el vientre. Una tela negra teñida de rojo por su sangre, unos cables fibrosos que eran sus órganos vitales. Nunca se deshicieron de la figura decorativa. La que está en lo alto del Parque Arlon. Reciclaron todos los materiales para ahorrar dinero, ahora que lo pienso, es gracioso, pero la dejaron sobre el montón de escombros. Un recuerdo maldito. Ahora, aquello sonaba más bien a chiste. En sus oídos, lo único que podía oír era a Arlon riendo desde la horca. Genzo abrió la boca. Quería hablar, quería una muerte dramática como la de Bellemere, quería decirles a Nojiko y Nami que las amaba como a las hijas que nunca tuvo. Pero solo salió sangre oscura. Quería una muerte heroica, pero solo fue dolorosa. Finalmente, el molinillo de viento sobre la tumba de Bellemere dejó de girar. Solo tuvimos que matar a 12 personas antes de que alguien hablara. Una lástima que el médico también tuviera que morir. Habría sido muy valioso, habría escuchado la escasez de personal. En fin, nuestro barco también se acercaba. Se aproximaba al puerto, con 2 cazarrecompensas a los que los aldeanos habían pagado para que vigilaran a los piratas. Teniendo en cuenta lo que acababa de suceder, eran sorprendentemente malos en su trabajo. No había ninguna posibilidad de reclutarlos. Le di la señal a mi primer oficial para que siguiera adelante. En cuanto pusieron un pie en tierra firme, se abalanzó sobre ellos. Eligió al tipo de las gafas de sol como su primer objetivo. Nidai Kitetsu se deslizó por la barbilla y salió disparado de su cráneo, partiendo el cerebro en 2 mitades inertes. El segundo ni siquiera tuvo tiempo de asimilar la muerte de su compañero. Un movimiento brusco hacia su espada, y su brazo desapareció. Abrió la boca, y Nidai Kitetsu se desenvainó de nuevo, con el segundo brazo perdido. Ahora gritaba, con una sonrisa roja en el cuello, y murió en un gorgoteo despiadado de sangre. Un cuerpo arrojado al agua, mientras mi primera oficial se inclinaba el sombrero casa para ocultar su rostro. Pobre Iyori, después de tantos años con los piratas bestia, todavía se siente mal por matar gente. Esa chica es demasiado bondadosa para su propio bien. Los aldeanos observaban atónitos la demostración de destreza con la espada y asesinato, completamente vacíos por dentro. Tras hacerles entrar en razón a golpes, comprendieron que no existía un universo en el que pudieran derrotar a 2 monstruos del Nuevo Mundo. Demasiado entumecidos para sentir siquiera la sangre que manchaba el puerto, comenzaron a cargar nuestro nuevo barco con el tesoro. Yo me ocupaba de otra cosa, mandarinas. Y me refiero a muchas mandarinas. Fue un comentario casual. Nos vendrían bien algunas naranjas. El escorbuto y las enfermedades prevenibles suelen perjudicar la eficiencia operativa, y supongo que alguien nos oyó, porque ahora había un montón de naranjas apiladas en barriles en los muelles. Y con muchos de ellos me refiero a todos. El huerto estaba completamente vacío, ¿lo ves? Por eso detesto usar el miedo como herramienta de motivación. La gente se obsesiona tanto con complacerte que deja de actuar racionalmente. Un subordinado desesperado por complacer a su jefe es tan problemático como uno que se niega a cooperar. No necesitamos todo esto. Solo unos pocos barriles, lo que sea realista. Supongo que puedes quedarte con el resto. Me di cuenta de que la chica de pelo azul seguía allí parada. Insensible como los demás, desde que mandé volando a ese bicho raro. Con todas esas cicatrices en el cuerpo, parecía un auténtico asqueroso. Y luego estaba la forma en que intentó tocarme, creo que intentaba manosearme los pechos, qué asqueroso. Quizás era el proxeneta de esa chica de pelo azul. Tomé una mandarina y le di un mordisco. Era jugosa y sabrosa. Eran buenas mandarinas. Alguien con visión para los negocios podría haberlas vendido a buen precio. Qué lástima. Son mandarinas buenísimas, le dije a la chica, y ella comenzó a llorar histéricamente. ¿Qué hice mal? Somos demasiado fuertes, dijo Iyori mientras yo subía al barco, provocando que se balanceara y crujiera bajo mi peso. Necesitamos llegar rápido a la Grand Line. Aquí hay demasiado poco espacio. Sí, lo sé. Pero prefiero navegar por la Grand Line con un navegante, y un médico también. Aún así, estaba de buen humor.
Primer día de piratería oficial, tenía un barco y ya estaba un décimo más cerca de la meta. Las órdenes de mi padre habían sido sencillas. Regresar a Wano con un total de 1.000 millones de berry entre el botín en tu tesorería y la recompensa por tu cabeza, o no regresar jamás. Para eso necesitaba un equipo. Encontrar uno. Le eché un vistazo rápido al periódico. Era evidente que el dúo de cazarrecompensas lo había estado estudiando. Las listas de recompensas estaban llenas de líneas irregulares y garabatos, la mayoría de ellos indicando demasiado peligroso. Teniendo en cuenta que se trataba de recompensas que ni siquiera alcanzaban los 10 millones, la pareja no había hecho su mejor trabajo, una vez más. Pero las recompensas no me interesaban. Lo que sí me llamó la atención fue el artículo de la portada de la sucursal de AstBlue del World Economic Journal, cuya portada estaba dominada por la ejecución programada del capo pirata Arlong. Tenía sentido, había intentado conquistar todo el AstBlue. No había sido un mal plan, y yo sin duda habría hecho algo similar de no ser porque mi padre me mataría si intentara semejante hazaña. Hace mucho tiempo que acepté que la única vida cómoda a la que podía aspirar era la de gobernante de una provincia de su imperio. Como Gengis Khan con sus hijos. Un sátrapa del proverbial emperador persa. O convertirme en un caudillo militar. Quizás ambas cosas. No, lo que me impactó como un mazazo fue la foto junto a Arlong. El astuto traidor de la marina que había ayudado al hombre pez a establecer su imperio criminal justo delante de las narices del valiente y poderoso capitán Nezumi. Sentí una extraña sensación de déjà vu al mirar la foto en el periódico, y un nombre que no había pronunciado en 20 años escapó de mis labios. Visa. Notas. Nunca había visto una historia de Is que le diera a Tanya la complexión de Absolute Bane. Quería que fuera tan alta como Kaido, pero 7 metros es una altura absurda desde el punto de vista logístico, a menos que seas un jefe de incursión en cuclillas en un tejado. Se confirma que Arlong está vivo, al menos según el SBS, que lo muestra estremeciéndose al ver a Jinbe unirse a los sombrero de paja. Aún así, no es descabellado pensar que el gobierno mundial quiera dar un escarmiento a un pirata que intentó conquistar uno de los 4 mares.